Hola, bienvenidas, bienvenidos al cuarto día de Activando el Sentir. Y hoy estoy en una cocina porque la idea es justamente habitar este entrenamiento y estas prácticas en el cotidiano y en cualquier espacio en el que nos encontremos, incluso estando de viaje. Entonces no necesitamos de mucho más que en este caso, estar en el piso, como cierta disponibilidad espacial, como entrar acostada y después tengo un toallón, que ahora lo tengo, estoy sentada para no tener frío en el culete y en la espalda. Voy a mostrar que es una toalla que tiene un agujero, digamos. No hay excusas, todo es bastante así, con lo que hay, con lo que somos. Así que, bueno, hoy nos convoca la parte de las vísceras y la parte baja de la espalda que nos permitimos esta disección del cuerpo. Bueno, como parte baja entiendo y vísceras, yo en este espacio entiendo post diafragma, después de costillas, eh, última dorsal, que es donde termina, digamos, las costillas también, lumbares hasta el sacro. Eh, y bueno, vísceras, como todo, desde costillas hasta, bueno, pelvis, pubis, que es esto, el huesito del pubis de la cadera, desde estos huesitos, costillas, hasta este huesito pubis, no crestas. ¿No? Como si vamos acá al lateral, acá hay dos huesitos que son las crestas ilíacas, no estas, sino como más al centro y abajo hay otro hueso que es el pubis. Entonces iría como eso, de costillas a pubis, todos los órganos blandos y la musculatura, y después esos músculos que van desde todas las lumbares. Y para seguir con el recorrido del que venimos, lo primero que voy a proponerles es una meditación, donde te voy a invitar a ponerte cómoda, cómodo, cómode. Si estás en una silla, puedes hacerla en la silla, apoyando los pies, o bueno, o sentada, con la columna lo más recta que puedas. Y también lo puedes hacer apoyada contra el respaldo y contra la pared o contra un mueble. Sí, incluso la cabeza. Y vamos a ir con esta meditación, encontrando la mayor comodidad posible dentro del estar sentada, exhalando por boca, inhalando por nariz, sin espacios en el medio entre una inhalación y la exhalación. Bien, y desde ese lugar vas a empezar a registrar los apoyos, las partes de tu cuerpo que están en contacto con otra superficie. Seguir exhalando por boca, inhalando por nariz, en cada exhalación, entregando el peso sobre estos contactos, incluso llevando el aire hacia esas partes. Exhalando por boca. Permanezco, profundizo.
Y desde ahí vas a empezar a sentir el tamaño de tu cabeza, la dimensión, la estructura, el peso. Si está apoyada, mm, está sostenida por el cuello, su volumen, su dimensión, sus partes. ¿Cómo se encuentra con el cuello? Ese espacio en el que se apoya en la estructura ósea de la columna. ¿Qué superficie es la que está apoyada o sostenida en contacto desde lo óseo con el resto del cuerpo? Sigo exhalando por boca y observo si el volumen de mi cabeza es el tamaño de mi cabeza o es más grande en mi imaginario o es más pequeño, si tiene colores, formas, si tiene sonido, si tiene peso, si tiene movimiento, si tiene distintos pesos según la parte de la cabeza. Exhalo por boca. Observo si aparece alguna otra sensación en el cuerpo que necesite reajustar, si estoy ahí disponible en ese reajuste o hay alguna parte de mí que se esté conteniendo, resistiendo, exigiendo. Y si hay alguna parte de mí que se está exigiendo, le doy lo que me pida el cuerpo. Si es apoyarme, es apoyarme, si es acostarme, es acostarme, si es sentarme distinto, sentarme distinto. Y si cuando llegué a darme eso que creo que necesito, hoy no se siente tan cómodo, lo ajusto hasta que esté cómodo. Mm. Y voy a imaginar cómo la tapa de mi cabeza se abre. Todo lo que está dentro de mi cabeza y afuera de mi cabeza cae hacia adentro y va bajando por mis ojos, por mi nariz, por mi garganta, hasta llegar a mi boca. Y empiezo a masticar eso, o no. Observo qué me pasa con eso, cómo lo siento, qué textura tiene. Si tengo ganas de morderlo, de masticarlo, de digerirlo o no. Puedo escupir, mm, puedo masticar y tragar. Observo cómo es recibir mm, todo ese alimento, esa nutrición mental. Mm, si va a seguir adentro mío por mi tracto intestinal, o lo voy a escupir, o voy a escupir una parte y otra parte así me la voy a tragar. En cuanto sienta que eso está vacío, acompaño el recorrido de esto que tragué. Siento pasar por mi esófago. Siento como mi estómago se abre a recibirlo. Recibo. Siento cómo se siente, cómo llega a mi estómago. Observo cómo se empiezan a despertar y, y a mover y a salir esos jugos gástricos que van a descomponer el alimento. El estómago se mueve y el hígado empieza a despertarse también y la vesícula biliar
Y el intestino se empieza a preparar y el páncreas absorbe. Observás y sentís el calor, el movimiento, cómo se mueven y trabajan en equipo. Ves cómo empieza a pasar del estómago al intestino delgado, cómo el intestino delgado lo absorbe y lo degrada y lo mueve. Cada uno de sus túneles, laberintos, absorbiendo lo mejor que tienen, reorganizándolo en el cuerpo, distribuyéndolo, cómo lo traspasa la sangre y cómo la sangre circulando alimenta el resto de los tejidos. De eso que tragué y veo, observo y siento cómo se mueve por mis intestinos, cada curva, cómo va cambiando su textura. Voy sintiendo cómo se siente también ese movimiento en la espalda. Mm, mm. A observar cómo llega la última parte del intestino delgado, uniéndose al intestino grueso, hacia abajo, a mi derecha. Cómo pasa el intestino grueso y el intestino grueso absorbe lo último que le queda de nutrientes y de líquidos. Lo sigue moviendo y traspasando, subiendo por mi abdomen, pasando cerca del estómago otra vez. Siento cómo va llegando hacia el final del intestino grueso, hacia el ano, el recto, finalmente el ano. Y siento como mi ano se abre y deja atrás salir esta digestión. Siento mi panza disponible, liviana, mis genitales relajados, abiertos, disponibles. Sigo exhalando por boca y muy lentamente y suavemente, en la medida de lo posible y si lo quiero, las voy a invitar a acostarse. Pueden mantener las piernas flexionadas y mantener las piernas flexionadas, van a empezar a sentir y a respirar hacia cada una de las vértebras, hacia atrás, viendo qué movimiento propone el cuerpo de respiración y de rotación en la pelvis para poder apoyar la mayor cantidad de superficie de lumbar en la espalda. Y ahí lo voy a hacer durante unos minutos, muy lento y muy suave, observando qué pasa con mi respiración,
cómo me ayuda, qué pasa con mis hombros, si el resto de mi espalda acompaña a eso, a esa búsqueda de apoyo, ¿no? Puedo apoyar mis manos por adelante para sentir el volumen, para sentir cómo el movimiento de la respiración empuja hacia el piso, hacia cada una de las vértebras. Y si hay algo de la activación de estos músculos que sucede o no, ¿o cuáles? ¿Qué movimientos y qué activaciones suceden para que yo pueda ir buscar a apoyar esta parte de la columna? Distintas partes, ¿no? Pueden ser. A ver qué pasa si levanto un pie, ¿no? Ya que la rotación viene siendo esta, ¿qué pasa si eh, sigo observando qué pasa con el resto de la espalda, con los hombros, con la mandíbula, con el cuello? Si tengo la mandíbula apretada, si esto me duele. Si están cómodas mis piernas. Oh, y al levantar las piernas hay algo de esto que se aprieta o no. ¿Hasta dónde puedo relajar las piernas? Y no puedo tocar las piernas. Ah, ah, ah. Y lentamente les voy a proponer hacer un giro y sentir esta parte contra el piso. Como sea que tenga los pies, está bien. Puedo jugar a hacer esto también. Pero en sí la idea es que tengamos apoyado el abdomen en... Y si nos queda cómodo, hacemos un contacto por detrás, como teníamos antes. Pero... y vemos qué pasa acá con los hombros, con los brazos. Si nos queda cómodo o si no. Si queremos y podemos hacer esto, ¿no? Como o girarlos o levantarlos, o cuánto tiempo nos es cómodo, o apoyarlos. Y otra vez sentir cómo viaja la respiración al encuentro de la tierra, cómo se sienten estas partes blandas en el contacto a tierra.
¿Y qué movimiento genera? La respiración. Mm, sí, la pelvis también. O el pecho, la parte alta de la espalda. Observo si puedo sentir el peso en el pubis, ese hueso de adelante que les nombré y les mostré antes. O en las costillas de adelante. Mm. Y sigo observando qué pasa con los glúteos, con el sacro, con los genitales, con las escápulas, con los hombros, con el cuello. Si hay algo que me incomoda y prefiero hacer esto. Y acá les voy a dar ahí un rato para que lo exploren. Bueno, eso ha sido el encuentro de hoy y me encantaría saber cómo les fue, cómo lo sintieron. Así que me pueden dejar comentarios cuando lo vean. Eh, Nos vemos mañana.